Fíjense en lo que voy a decir, por favor. Presten atención. El texto es un conjunto de ideas. ¿Ya? Por favor, presten atención. El texto es un conjunto de ideas que un autor escribe. Ahora, el tema de ese texto, ¿sí? Es la palabra clave. Y como palabra clave, lo tengo que encontrar. Esa palabra clave es de lo que el autor va a hablar a cada momento. Esa palabra clave o el tema es lo que el autor lo va a desarrollar en todo el texto. Por ello, la palabra que el autor está hablando, a ver, apaguen el micrófono. Entonces, el autor está hablando a cada momento de un tema, de una palabra llamado chocolate. Por eso, el tema no es el cacao, ni tampoco es los primeros, porque en primer lugar, el autor no habla del cacao a cada momento. Profesor, escucha entrecortado. Ya, a ver. Ahora, ¿qué tal se me escucha? Ahora. Más o menos, profesor. Ya, a ver, hola. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan claro? Sí. Ya. Continúo. A ver, entonces, como el autor acá está hablando a cada momento de una palabra llamado chocolate, por lo tanto, el tema del texto, nunca se olviden, es el chocolate. No puede ser del cacao porque no habla del cacao, solamente lo menciona como idea secundaria, ¿correcto? Entonces, y quiero que se fijen en algo. Acá está la clave para el éxito. Atentos. Cuando yo digo, fíjense, las palabras a quien dentro del texto hay palabras que se refieren a chocolate. Fíjate, lo voy a explicar a detalle. Es un producto hecho a partir del fruto del cacao, que suele servir como ingrediente de cocina, particularmente de repostería. Los primeros en consumir chocolate fueron los aztecas. En el siglo XVI, luego de la conquista de América, los españoles lo llevaron. Mira, esta palabra lo, por favor, atentos, esta palabra lo se está refiriendo a la palabra chocolate. Por eso que lo, el autor lo toma, lo y se refiere al tema que a cada momento va a hablar. Estrategia. Continúo la explicación. Llevaron a España. Desde entonces se difundiría el resto de Europa. El chocolate, lo menciona 2 veces chocolate, palabra que más se repite. Es reconocido como una fuente poderosa de diversos nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales. Por lo que muchas personas mira, otro este se refiere al chocolate. Muchas personas lo usan, también se refiere al chocolate. Entonces, termino con esta idea para continuar nuestra clase. La palabra que más se repite es el tema. Lo que vamos a ver a continuación con la estrategia, ¿ya? Entonces, fíjense, la palabra acá hay otro y la palabra chocolate se están refiriendo, están señalando de una sola palabra que el autor está desarrollando, ¿correcto? ¿Quedó claro, Alessandra? ¿Diego? ¿Se entendió? Sí, profesor. Por favor. Sí, profesor. Quiero que entiendan porque Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias, chicos. Muy bien. Es importante, ¿correcto? Veamos ahora. ¿Sí? A ver, atentos. ¿Cómo debo formular el tema? Ustedes en su hoja de trabajo ha habido muchos errores. ¿Por qué? Porque la formulación del tema no lo han hecho bien. Ahora espero que con esta clase 2 quede mejor, ¿correcto? Atentos. Entonces, fíjense.
¿Cómo debo Se redactar? debe hacer la pregunta para que salga el tema. Se debe hacer la pregunta de qué está hablando. Ya, sí, claro que sí, lo vamos a ver ahora, Keren, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita, esa estrategia. Atentos. ¿Cómo debo formular yo mi tema en su hoja de trabajo? 1. No debe utilizar verbos. Atentos. Cuando usted formule el tema del texto, no debe ir ningún verbo, ¿ok? Solamente va artículo más un sustantivo, ¿correcto? Que quede claro eso, no van verbos en el tema. Segundo punto importante, la formulación ha de ser lo más concreta y precisa, que debe recoger con exactitud el asunto de lo que está hablando el autor, ¿correcto? Entonces, fíjense, tengo ejemplos. 1, el tema puede ser América Latina, es un ejemplo nada más. Otro ejemplo, la libertad. El autor puede hablar de la libertad y ese es un ejemplo, ¿correcto? 3, la gran soledad. El autor quiere hablar sobre el tema llamado la gran soledad y lo va a hablar. El tema también puede ser el nombre de un personaje, ¿sí? El nombre de un personaje, ¿correcto? Francisco Pizarro. O el tema también puede ser el nombre de un país, Perú. Entonces el tema es lo que el autor va a hablar a cada momento y va a explicarnos sobre ello. Veamos ahora, quiero que tengan en cuenta estas dos estrategias, ¿sí? Que ya lo hemos practicado la semana pasada, pero creo que no lo están utilizando bien. Atentos, por favor. ¿Qué estrategia debo utilizar para encontrar, profesor, el tema correcto? No cometer errores. Lo que acabamos de hacer en nuestros primeros ejemplos, ¿correcto? ¿Sí? A ver, atentos. El tema, ¿cómo lo voy a encontrar? 1, primera estrategia. Después de haber terminado el texto, después de haber terminado la lectura, usted se tiene que hacer una pregunta. Esa pregunta lo que formuló Keren, ¿sí? Keren nos dijo de qué trata el texto. Correcto. Después, por favor, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Sí, Más o menos, profesor. sí, profesor. Más o menos, profesor. Sí, profesor. Pero sí se me entiende, Alexandra, sí se me entiende. ¿Sí logras entender? Sí, se entiende, sí. Ya, muy bien, gracias, ya. A ver, continúo. Estas dos estrategias usted lo va a utilizar de nuevo. 1, después de leer el texto, ¿sí? Y siempre subrayar una palabra importante, usted se hace la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿De qué trata el texto? O también, ¿de qué habla el autor? Entonces, cuando usted se hace esa pregunta, nuestro cerebro responde, está hablando sobre la libertad. No, está hablando sobre el amor. No, el texto está hablando sobre el chocolate. No, el texto está hablando sobre el oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a captar todas las ideas y con esa pregunta vas a poder dar respuesta, ¿correcto? Muy bien. Segunda estrategia. Esta estrategia también es interesante, lo que he practicado con ustedes en los primeros ejemplos. La segunda estrategia es identificar la palabra que más se repite en el texto, por favor. Esto es importantísimo. Identificar aquella palabra que más se repite en el texto. Ojo, dentro del texto que estamos leyendo, hay palabras que se repiten. Entonces yo debo ser inteligente y subrayar esas palabras. Entonces, ¿por qué? Recuerden lo que es el tema. El tema es el asunto o problema que el autor habla a cada momento. Y si el autor
va a hablar a cada momento sobre dicho tema, entonces es la palabra que más se va a repetir en el texto. ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Me entendieron? Sí, todo claro. Ya. Sí. Vamos a practicar. Sí. Vamos a practicar de nuevo Sí. con las dos estrategias. A ver, veamos los ejemplos. A ver. Tengo un ejemplo, ¿ya? A ver, atentos. A ver, Keren, por favor, lea, Keren, tirado, por favor, lea. Ya, profesor. En un componente esencial de todos los seres vivos, las proporciones son conmovedoras. Un melón es agua en un 98%. Un pez en momento de nacer y en la adultez, un pez en 80% y los seres humanos en hasta el 75%. Al momento de nacer y en la adultez, el cuerpo humano está compuesto de entre 55% y un 78% de agua. Dependiendo de sus medidas y complexión, el agua potable es esencial para todas las formas de la vida, incluida la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas en la totalidad de la superficie terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030. En esos países es urgente en un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego. Actualmente solo el 3% de todo el agua del planeta es potable y se calcula que en 30 años 2/3 de la humanidad tendrán dificultades para acceder a esa fuente. El agua se ha constituido en un recurso tan esencial que es difícil proyectar cuál será su valor real en las próximas décadas. Muy bien, gracias, Keren. Gracias, muchas gracias. A ver, acabamos de leer el texto, ¿correcto? ¿Sí? Fíjense ahora, quiero que apliquen la estrategia al final. ¿De qué habla el autor? ¿De qué trata el texto? Entonces mi cerebro responde rápidamente. A ver, Keren. Las proporciones. Las Las proporciones del agua. agua. Las proporciones. Las proporciones del agua. Agua. El agua. El agua. Yo. Agua. Silencio, que voy El a... agua. El agua. Profesor. Silencio, que voy a llamar. Yo. El que me hace bulla no lo llamo, ¿ah? No lo llamo el que hace bulla. A ver, atentos. A ver, voy a empezar. A ver, John Acevedo, ¿cuál es el tema para ti? El agua, porque se está repitiendo agua. Ya está bien, hijo, muy bien. Sigo. Jeremy, ¿para ti cuál es? El agua potable. El agua potable, ¿ya? Joycey, ¿para ti cuál es el tema? Las proporciones del agua. Ya, las proporciones del agua, ¿ya? Luciana, ¿para ti cuál es? Ya no me escucha. A ver, Diego, ¿para ti cuál es? El agua. Ya, para Dieguito es el agua. Ya, Ingrid, ¿para ti cuál es? El agua potable. Ya, el agua potable. Harold, ¿para ti, Harold? El agua. El agua. Keren, ¿para ti cuál El es? agua. El agua. Alexandra. Las proporciones de agua. Ya, las proporciones del agua. Muy bien, ¿ya? A ver, ahora vamos con la respuesta correcta. Atentos, por favor. Atentos, ¿sí? A ver. Quiero que presten atención al análisis, ¿ya? Atentos. Dice,
es un componente esencial de todos los seres vivos. Las proporciones son conmovedoras. Un melón es agua en un 98%, un pez en un 80%, y los seres humanos en hasta un 75% en el momento de nacer y en adultez. El cuerpo humano, ¿ya? Dice, el cuerpo humano está compuesto entre el 55 y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complexión. El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. El acceso de agua potable se ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas en la totalidad de la superficie terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tendrán problemas de escasez de agua antes de 2030. En esos países es urgente un menor gasto de agua. En la agricultura, modernizando los sistemas de riego actualmente. Solo agua acá, agua por acá. ¿Sí? En la agricultura, modernizando los sistemas de riego. Actualmente, solo el 3% de todo el agua del planeta, agua, de nuevo, es potable, ¿correcto? Y se calcula que en 30 años, 2/3 de la humanidad tendrán dificultades para acceder a esa fuente. ¿A quién? Al agua potable, ¿correcto? El agua se ha constituido por unos recursos tan esencial y es difícil proyectar cuál será su valor real en las próximas décadas. Muy bien, a ver, atentos. Entonces, terminamos nuestra clase en este ejercicio y quiero que quede claro, ¿sí? Atentos. A ver, chicos, vamos a aplicar, ¿sí? Las dos estrategias para encontrar el tema del texto. Ya lo dijeron, algunos ya lo han dicho, ya han atinado la respuesta correcta. Muy bien, a ver. Si yo hablo de uno me dijo la proporción del agua. Entonces, la proporción del agua solamente está hasta acá, ¿ve? Hasta ahí. ¿Qué es el tema? El tema es la palabra que está en todo el texto, ¿correcto? Atentos, por favor. ¿Me escuchan bien? Por favor, confírmenme. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya. profesor. Ya, muy bien. Profesor. Sí, Ya. profesor. Silencio ahora, gracias. Fíjense, el tema es la palabra que está en todo el texto. Entonces, no puede ser proporción del agua, porque proporción del agua solamente nos habla hasta por acá, ¿ve? Por acá. Entonces, el tema tiene que estar en todo el texto, en todo el texto. Si el tema es... el agua. ¿Ya? Atentos, atentos ahora. Entonces, primera idea, el tema de un texto tiene que estar hablando en todo, no en una parte, en todo, ¿correcto? Muy bien, ahora, es la palabra que más se repite. Atentos a eso, es la palabra que más se repite. ¿Cuál es la palabra que más se repite? La palabra... El agua. El agua. El agua potable. Muy bien. Agua Entonces, fíjate, potable. se repite El agua el se está agua, cortando. se repite el agua potable, Entonces es el agua potable. el agua El agua potable, potable. el agua potable, ¿correcto? ¿Por qué? El agua. Y el agua, ¿por qué no puede ser el agua? Atentos, porque todo cuando habla dice la escasez del agua. ¿A qué se refiere? Al agua potable, pues, ¿correcto? La escasez del agua se refiere al agua potable. Cuando acá tenemos que solo el 3% de todo el agua del planeta, ahí está, ¿ve? ¿Sí? Y esa fuente al agua potable. Miren, ahí está. Entonces, el agua, en la última parte, el agua se ha constituido en un recurso tan esencial. ¿Cuál es el agua esencial? El agua potable, ¿correcto? El agua potable. Ahí está. Entonces, nuestro tema es el agua potable, ¿correcto? Potable. Muy bien. Chicos, termino con estas palabras. Profesor. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Ah, ya, muy bien.
¡Feliz cumpleaños, profesor! Feliz cumpleaños, profesor. Que Dios lo bendiga. ¡Feliz cumpleaños, profesor! Feliz ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, profesor! cumpleaños, profesor. ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños. Un abrazo a la distancia, profesor. A distancia, un abrazo, un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños. ¡Vale tiempo! Feliz cumpleaños, profesor. Cuídese. Feliz cumpleaños. Cuídese, Que lo pases muy profesor. bonito. Que lo pases muy bonito. profe. ¿Qué pasa? Ya. Feliz cumpleaños. Cuídese, profesor. Dios lo bendiga. Chao. Nos vemos. Chao a todos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao. Chao a Chao, todos. profesor. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor.